Quiero compartirles algo muy breve, muy cortito, acerca de los cielos abiertos. Ahí hay un par de textos que ustedes ven ahí en la pantalla que nos hablan acerca de cielos abiertos y quiero compartir algo cortito respecto de eso. Mateo capítulo 3, versículo 16, dice que Jesús, después que fue bautizado y subió del agua, dice que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En Hechos 7, 55, el otro pasaje, dice que Esteban, que era uno de esos creyentes cristianos nuevos que andaban por ahí, en ese tiempo se estaba recién empezando a armar la iglesia, lo que se conoce como la iglesia primitiva, y estaba predicando por todos lados y dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, o sea Jesús, que está a la diestra de Dios. Por supuesto que cuando estos dos textos hablan acerca de cielos abiertos, es una visión que ellos estaban teniendo, no es que el cielo se partió al medio, sino que ellos estaban teniendo esa visión, y una visión que significa que a partir de ese momento ellos tuvieron bendición encima de su cabeza, ¿sí? En el caso de Jesús, cuando Jesús sale del agua y es bautizado y dice que se abrieron los cielos sobre él, lo que está diciendo es que a partir de ese momento hubo bendición sobre él y sobre la tarea que él vino a desarrollar, y a partir de ahí arrancó con su ministerio, sanando enfermos, liberando endemoniados, predicando el evangelio, ¿sí? Y en el caso de Esteban, no podemos decir que pasó algo parecido, porque en realidad en el momento en que Esteban estaba viendo los cielos abiertos, comenzaron a caer las piedras sobre él, lo estaban apedreando por ser un predicador del evangelio, y él termina muriendo ahí. Pero lo que sucede a partir de ese momento, uno empieza a leer la historia y empieza a ver cómo la iglesia primitiva, a partir de este momento en que se abren los cielos sobre la vida de Esteban, empieza a crecer, y toda la iglesia empieza a desparramarse por la ciudad, obrando milagros y maravillas y señales, etcétera, etcétera. Así que cuando la Biblia habla de cielos abiertos, de lo que habla es de esa bendición. Habla de que la gloria del Señor desciende sobre la iglesia o sobre una persona, ¿sí? Y nosotros como iglesia estamos hablando mucho acerca de dar nuestro testimonio en este tiempo tan complicado, ¿no? Y poder explicar, poder mostrar, poder predicarle a la gente acerca del amor de Dios que ha cambiado nuestra vida y que ha quitado todo rencor, todo odio, todo dolor, porque todas esas circunstancias son fundamento para tantas cosas que hoy estamos viviendo, como la violencia, como los robos, como estas ideologías que se quieren instalar en todo ámbito, sobre todo atacando la familia, y todo eso tiene una raíz en una enfermedad del corazón, ¿sí? En algo que no ha sido sanado en el corazón de la gente. Entonces, cuando salimos a dar nuestro testimonio para revertir todo esto, a predicar acerca de Cristo, lo que necesitamos es cielos abiertos. Necesitamos la bendición de Dios sobre nuestra cabeza, ¿sí? Y estos cielos se abren evidentemente, como nos muestran estos dos textos que les acabo de leer, sobre gente que está llena del Espíritu de Dios, es decir, que camina haciendo la voluntad del Padre, gente que está decidida a hacer la obra de Dios en sus días, gente que entendió que Dios los quiere usar, ¿sí? Para transformar el barrio donde vive, la ciudad donde habita, ¿sí? ¿Se entiende? Y cuando Dios encuentra gente así, lo que hace es abrir los cielos, ¿sí? Y comienza a derramar esa bendición para que les vaya bien. Cuando los cielos se abrieron sobre Esteban, aunque él murió como un mártir, se detonó la explosión, digamos, la expansión y el crecimiento de la iglesia. Cuando los cielos se abrieron sobre Jesús, explotó su ministerio. Hasta ese momento él era una persona sin pecado, pero todavía no había ministrado, ni había sanado a ningún enfermo, ni había liberado a ningún endemoniado. A partir de ahora arrancó,
Los cielos abiertos muestran eso, ¿sí? La bendición de Dios sobre nuestra cabeza. Entonces, lo que estamos entendiendo en este tiempo es que los cielos se están abriendo sobre la iglesia, ¿sí? Y que estamos en un tiempo ideal para que se active el poder de Dios y podamos salir a desparramar de su amor, de su poder, ¿sí? Sanando a la gente, obrando milagros en medio de la ciudad, pero por sobre todas las cosas, anunciando que el reino de Dios se viene a establecer. ¿Mm? Y todos queremos que eso suceda. ¿Está bien? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, estaba en duda. Si no, cambio de mensaje. Si no les gusta este, podemos predicar otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que lograr? O en qué deberíamos invertir nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestra vista, para que los cielos estén abiertos y se mantengan abiertos. En primer lugar, creo que lo que tenemos que hacer es creerle a Dios y creer a los predicadores de Dios, obviamente, ¿sí? Creer de que Dios nos va a bendecir si empezamos a servirle, ¿sí? Creer que realmente cuando nosotros disponemos nuestro corazón, el cielo se abre y a partir de ese momento comienza a suceder el milagro. Y yo les puse ahí, no les puse nada, pero para los que toman nota, sí, arriba les puse el texto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. En ese capítulo se habla acerca de la historia de Josafat. No hace mucho hablamos de Josafat y contamos cómo él, que era rey de un ejército, en ese momento temeroso porque sus enemigos venían en contra, clamó a Dios, se puso a orar y Dios le habló. Le habló a través de sus profetas, ¿sí? Y lo que le dijo en esa declaración profética es que se quedara tranquilo, que siguiera avanzando, que no se preocupara y que Dios iba a resolver el problema, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Josafat con respecto a este primer punto? Le creyó a Dios y siguió avanzando y definitivamente en el capítulo 20 vemos cómo Dios destruye a sus enemigos sin que ellos tuviesen que pelear. Ellos solamente se dedicaron a seguir avanzando y a exaltar a Dios mientras lo hacían, ¿sí? Entonces Josafat nos enseña que si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Amén? Si Dios lo dijo, Dios lo hace, ¿sí? Entonces, primera cosa que necesitamos para que los cielos se abran, creerle a Dios. Segunda cosa que necesitamos para que los cielos se abran, tenemos que mantener la atmósfera espiritual para que fluya la salvación de Dios. Es decir, si yo estoy un día 10 puntos con Dios, pero al día siguiente me bajoneo, o al día siguiente caigo frente a una tentación, o al día siguiente dejo que se me vuelen los patos frente a cualquier situación que se me presente en mi día, eso no permite que la atmósfera espiritual se mantenga. Entonces lo que necesitamos es empezar una vida de santidad delante de Dios y mantenerla, ¿sí? Y si le hemos creído a Dios, esperar que Dios haga y no decaer. Y sobre todas las cosas, no caer frente a la tentación, frente a las circunstancias que se nos presentan cada día. Sobre todo, sabiendo que hay un enemigo de Dios que se llama diablo, y que si se entera que nosotros queremos servir a Dios, obviamente que nos va a poner palos en la rueda, ¿sí? Necesitamos mantener nuestras decisiones. Cuando estamos aquí en las reuniones, tomamos muchas decisiones delante del Señor, porque la palabra nos confronta y decimos, sí Señor, la verdad que tenés razón, te voy a servir. Pero es el lunes, el martes, el miércoles y nuestra decisión empieza a decaer. Lo que necesitamos es mantener nuestra decisión. Y si hemos decidido creerle a Dios y servirle a Dios, mantener esa decisión. Porque lo que hace el mantenimiento de esa decisión es al mismo tiempo mantener una atmósfera espiritual que permite que Dios pueda obrar en medio de nuestra ciudad. ¿Se entiende? ¿Sí? Tercero, tenemos que caminar en obediencia absoluta, ¿sí? Y esto está relacionado con el punto anterior, que tiene que ver justamente, bueno, decíamos recién que a veces somos fluctuantes en nuestra fe o en nuestro comportamiento, ¿sí? Y la obediencia absoluta tiene que ver con que, bueno, yo obedezco a Dios más allá de que entienda lo que Dios me está pidiendo. Más allá de que yo entienda la misión o más allá de que yo crea o tenga temores frente a lo que Dios me está pidiendo, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que Dios nos va a pedir justamente para que se desate sobre la ciudad el tiempo de milagros, el tiempo de sanidades, el tiempo de bendición, ¿no es cierto? Nos va a pedir algunas cosas que nos van a parecer medias ilógicas, pero cuando nosotros nos mantenemos en obediencia absoluta, ¿sí?
los cielos se abren. Eso fue lo que pasó con Esteban. Esteban estaba frente a, no una sensación, él estaba frente a la realidad de que tenía todo el pueblo ahí que lo quería apedrear si él no dejaba de predicar el Evangelio. ¿Y qué decidió él? Seguir predicando el Evangelio. Es decir, estaba frente a una dificultad realmente tremenda. Es decir, estaba corriendo en ese momento un riesgo de vida. Al final el riesgo de vida se transformó en un hecho de muerte porque lo mataron. Pero él mantuvo la obediencia absoluta. Si queremos ver cielos abiertos sobre nuestra ciudad, sobre nuestro barrio, sobre nuestra familia, sobre nuestra vida, sobre nuestros negocios, lo que necesitamos es obediencia absoluta, ¿sí? Y en cuarto lugar, y último, tenemos que mantenernos caminando derecho y para adelante. Y esta frase la saqué del libro de Josué. Cuando Josué va a conquistar la tierra prometida, lo primero que Dios le dice es que empiecen a rodear la ciudad de Jericó. Jericó iba a ser la primera ciudad que ellos iban a conquistar. Pero no la iban a conquistar peleando. Dios le dijo, van a rodearla, le dio ahí una estrategia, y después le dijo, en un momento, los muros van a empezar a caer, y cuando eso suceda, ustedes manténganse caminando derecho y para adelante. ¿Sí? Y obviamente me parece que Josué no entendió bien lo que le estaba diciendo Dios, y el pueblo mucho menos, pero ellos fueron obedientes. Y cuando empezaron a ver que los muros de Jericó empezaban a caer, ellos se mantuvieron andando derecho y para adelante. Y así entraron a la ciudad y terminaron conquistándola. ¿Sí? A todos nosotros en algún momento Dios algo nos dijo. No importa cuánto tiempo hace que lo conocemos, no importa cuánto tiempo hace que vamos a la iglesia, pero Dios siempre se mantiene hablando con su creación, que somos nosotros. Dios siempre nos está diciendo algo. Y sobre todo cuando nosotros le buscamos. Una de las cosas que aprendí yo hace mucho tiempo es que cuando te pones de rodillas para decirle, Señor, voy a servirte, antes de que te levantes de tus rodillas, ya Dios te encomendó algo. ¿Sí? Dios siempre hace eso. Entonces, este es un tiempo en que necesitamos caminar derecho y para adelante sobre lo que Dios nos pidió, sin detenernos, sin pausa. ¿Sí? A veces el enemigo de Dios, el diablo, más que querer que nosotros retrocedamos en nuestras decisiones, muchas veces simplemente quiere que nos quedemos estáticos. Con que nos quedemos estáticos y no avancemos en nuestras decisiones, ya Él alcanza, porque eso significa desobediencia delante de Dios. ¿Sí? Entonces, si queremos ver los cielos abiertos en este tiempo sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre la ciudad, sobre la iglesia, tenemos que tener en cuenta estos 4 puntos. Creerle a Dios, mantener la atmósfera espiritual sin ser fluctuantes, ¿sí? Tercero, caminar en obediencia absoluta. Y cuarto, marchar siempre hacia adelante, ¿sí? Mantenernos firmes en nuestra marcha hacia adelante, ¿sí? Entonces, creo, y estoy convencido de esto, que en cuanto empecemos a practicar todo esto, los cielos se van a abrir sobre nosotros. Amén. Y vamos a empezar a ver una ciudad que se rinde a los pies de Cristo. Sé que, por supuesto, que Neuquén es muy grande, ¿no? Y medir cuánto de la ciudad se está postrando delante de Dios va a ser bastante difícil. Pero no podemos perder las esperanzas y la expectativa de que algún día, por lo menos el barrio donde yo vivo, se incline delante de Dios. O que mi familia, por lo menos, le sirva al Rey. Y para eso necesitamos cielos abiertos, necesitamos la bendición de Dios. Sin la bendición de Dios vamos a lograr muy poco o quizá nada. Necesitamos cielos abiertos. Amén. Así que yo quiero compartir con ustedes aquí ahora una declaración. Yo se las voy a leer, ¿sí? Y si ustedes están de acuerdo con esta declaración, la vamos a volver a leer todos juntos, ¿sí? Como a modo de oración. Y después de esto lo que vamos a hacer es dedicar un buen tiempo para orar sobre esto y orar para que el Señor abra los cielos sobre nosotros en este tiempo. Mire, la declaración dice así: declaro que estos son tiempos de apertura total y acceso ilimitado. ¿Qué significa esa frase? Que estoy creyendo lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? El primer punto que les compartí recién. Que los cielos están abiertos sobre mi vida, puedo ver y percibir el poder de Dios en acción a mi favor. Puertas que estaban cerradas se abren, cerrojos cerrados se abren, crecimiento que estaba detenido se activa por el poder de la palabra decretada. La gente me busca,
me llaman, tengo poder de atracción para los Cornelios, los Ananías y las Lidias. Y ahora les explico, porque estos son nombres que por ahí dicen, ¿esto qué significa? Bueno, Cornelio era uno de los primeros que se convirtió en la historia de la iglesia primitiva que no era judío, ¿sí? Era un jefe en el ejército romano. Entonces, cuando yo declaro que los Cornelios van a venir a pedirme que les predique, lo que estoy diciendo es que la gente importante de la ciudad va a empezar a pedir a la iglesia que le hablemos. Ananías, ¿quién era Ananías? Ananías era el que puso en funcionamiento a Saulo, que se termina convirtiendo en el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, necesitamos Ananías en este tiempo, gente que disipule al pueblo de Dios. Bueno, vamos a llamar a esos Ananías. ¿Y las Lidias quiénes son? Lidias era una mujer en Éfeso donde comenzó la tarea evangelística en una ciudad que no tenía nada de testimonio acerca de Jesucristo. En la casa de ella comenzó la tarea, ¿sí? Entonces vamos a llamar a las Lidias para que se abran cientos de casas en Neuquén donde se empieza a predicar el Evangelio, ¿sí? Y la declaración termina diciendo, no perderé, sino que ganaré, y viviré para ver la gloria de mi Dios manifestada en mis días. ¿Cuántos están de acuerdo con esta declaración? ¿Estamos de acuerdo? Los que están de acuerdo, pónganse de pie, vamos a leerla juntos y después vamos a dedicar un buen tiempo para orar, ¿sí? ¿Están listos? Vamos. Declaro que estos son tiempos de apertura total y acceso ilimitado, que los cielos están abiertos sobre mi vida. Puedo ver y percibir el poder de Dios en acción a mi favor. Puertas que estaban cerradas se abren. Cerrojos cerrados se abren. Crecimiento que estaba detenido se activa por el poder de la palabra decretada. La gente me busca, me llaman. Tengo poder de atracción para los Cornelios, los Ananías, las Lidias. No perderé, sino que ganaré y viviré para ver la gloria de mi Dios manifestada en mis días. ¿Sí? Amén, amén. Ahora vamos a orar y estos son los motivos que vamos a compartir. Lo que vamos a hacer es juntarnos de a 3 o de a 4 y no más que eso para que todos puedan orar. Y estos van a ser los motivos que vamos a pedirle al Señor en este momento. Le vamos a pedir a Dios, en primer lugar, discernimiento, ¿sí? Para no errar el paso. Estamos viviendo época de mucho engaño. Las tentaciones a veces hasta pasan desapercibidas y no nos damos cuenta y terminamos cayendo en las manos del enemigo. Así que vamos a pedirle a Dios discernimiento. Discernimiento es sabiduría. Sabiduría para entender los tiempos, para entender los procesos, para entender los caminos, ¿sí? Y así no caer en las trampas del enemigo y poder avanzar, como decíamos recién, derecho y hacia adelante. ¿Qué más le vamos a pedir? Le vamos a pedir dirección al Espíritu Santo para saber cuáles son las personas que están listas para entrar al reino de Dios, ¿sí? Porque tampoco es cuestión de salir ahora envalentonados y predicarle a cualquiera. Porque si Dios no está trabajando en ese corazón, esa persona no va a aceptar el Evangelio. Entonces le vamos a pedir a Dios que nos muestre cuáles son las personas que ya están listas para recibir a Cristo. Y vamos a salir cada día esperando que Dios nos las muestre, ¿sí? Tercero, vamos a clamar por cobertura de Dios sobre toda la iglesia. La iglesia está siendo muy atacada, muy atacada. Hay pastores, líderes, hermanos de la congregación que están siendo muy atacados. Hay algunos que el Señor está usando en este tiempo para defender el Evangelio, para defender la vida, y están siendo muy atacados. Vamos a orar por ellos, ¿sí? Vamos a orar por ellos. Y cuarto, el cuarto motivo va a ser consagrar nuestra actitud en la búsqueda de Dios, ¿sí? Nuestra pasión y nuestra entrega van a determinar la diferencia al tomar un territorio para el reino del Señor, ¿sí? Vamos a orar por nosotros mismos, por último, para que seamos personas apasionadas por compartir el Evangelio de Jesucristo. ¿Amén? Muy bien, nos juntamos de a 3 o de a 4 y nos ponemos a orar.